Capítulo 8. El hilo que nos une y lo que olvidamos. No todas las almas llegan para quedarse, algunas llegan para cumplir una misión, y cuando ésta se cumple, la forma del vínculo cambia, trasciende o se disuelve, porque el destino no busca permanencia, sino evolución. Dicen que antes de llegar aquí, a este cuerpo, a este mundo, a esta trama que llamas tú, vida, éramos algo más simple y vasto. Una forma pura de conciencia, todavía intacta. Porque jamás había sido probada. La pureza, por sí sola, no crece. Se queda quieta, como el agua que jamás ha tocado piedra. Por eso el alma, aunque ya sea luz en su estado más esencial, no puede comprenderse a sí misma sin contraste. Necesita un mundo donde nada sea perfecto para descubrir qué puede hacer con esa perfección interna. Necesita límites para explorar su propio alcance. Necesita cuerpo para conocer fragilidad. Tiempo para conocer urgencia, vínculos para conocer amor y pérdida. Y necesita olvido, porque si recordara todo, no habría búsqueda, ni elección, ni posibilidad de transformación. Encarnar no es un castigo. Es el único modo que tiene un alma de ver que es capaz de ser. Y aquí es donde entran las otras almas. No encarnas aislado. Nunca lo has hecho. Pero tampoco llegas con un ejército de seres que te aman desde siempre. Eso es demasiado pequeño para lo que realmente sucede. Allá, si es que puedo llamarlo allá, nadie es tu padre, ni tu pareja, ni tu hijo. Esos son papeles que se adoptan aquí, porque solo aquí pueden vivirse con todo su peso. Lo que existe antes es afinidad, resonancia, tensión o un impulso que los acerca. No es familia en el sentido humano, pero es una forma de conexión que, cuando llega a este mundo, toma forma de familia, de amistad, de amor o de desafío. A veces eliges reencontrarte con un alma que ya cruzó tu camino en otro tiempo, porque quedaron asuntos sin completar. Algo que no aprendiste. Algo que no ofreciste. Algo que no pudiste sostener. Otras veces eliges almas completamente nuevas porque tu conciencia necesita un tipo de lección que jamás ha experimentado. Y no creas que esas lecciones siempre vienen envueltas en dolor, también se aprende desde la ternura, la risa, la estabilidad, el encuentro que sostiene, el abrazo que llega cuando más lo necesitas. Pero aquí está la verdad más difícil de aceptar. No eliges a las personas porque ya las amas. Las eliges porque, a través de ellas, podrás descubrir quién eres. Ese es el hilo que nos une. No una promesa, no un destino grabado, sino un acuerdo entre conciencias que saben que solo a través del encuentro, o del choque, podrán expandirse. El alma se expande cuando ama. Pero también cuando pierde. Cuando repara. Pero también cuando reconoce que no puede salvar. Cuando es acompañada, pero incluso más cuando debe caminar sola. Por eso eliges a quién será tu madre, aunque no siempre lo comprendas. No porque ella te haya amado primero, sino porque su forma de ser, su fuerza o su ausencia, revelará aspectos de ti que no conoces aún. Por eso eliges a quién será tu hijo, incluso si su vida será breve. Porque su presencia fugaz puede despertar una profundidad que ninguna vida larga podría lograr. Por eso eliges a quien te romperá el corazón, porque a veces solo a través de esa grieta entra una versión tuya que no existiría de otra forma. Y, aún así, cuando llegas aquí, lo olvidas todo. No como castigo, sino como punto de partida. Si lo recordaras, no elegirías, te limitarías a seguir instrucciones. El olvido no es enemigo, es la herramienta que hace que cada encuentro sea auténtico. Que cada decisión sea tuya. Que cada vínculo sea real. Que cada herida tenga peso. Que cada momento de amor sea nuevo, irrepetible, verdaderamente vivido. Así, el alma pura entra en la tierra. No para dejar de ser pura, sino para descubrir de cuántas formas puede manifestar esa pureza cuando el mundo la desafíe. Y en ese camino, entre encuentros que duelen y encuentros que sostienen, va recordando,
a su manera, sin palabras, que todos los que aparecen en su vida llevan un propósito. No siempre dulce, no siempre evidente, pero sí necesario. Eso es lo que olvidamos al nacer. Y eso es lo que vamos recordando cuando algo nos mueve, nos quiebra, nos transforma o nos une. Porque ninguna alma cruza tu vida por casualidad. Todas traen un pedazo de la expansión que viniste a buscar. Y tú llevas un pedazo de la suya. Ese es el hilo. Ese es el puente. Ese es el pacto silencioso que se activa cuando abres los ojos al mundo físico y comienzas a vivir. El pacto del amor que no llegó para quedarse. Antes de nacer, ellos se reconocieron. No hicieron promesas románticas ni juramentos eternos. Solo eligieron caminar juntos un tramo breve. El tramo exacto en el que sus almas se necesitaban. Él la eligió porque sabía que, en algún punto del camino, ella olvidaría cuánto valía. Ella lo eligió porque, sin saberlo, él también tenía miedo de descubrir quién era capaz de ser. Y así, cuando se encontraron en la tierra, se reconocieron como dos niños que vuelven a jugar después de una larga noche. Caminaban bajo la lluvia, se quitaban los zapatos para sentir la tierra, reían hasta dolerles el pecho. Ella tenía miedo de vivir. Y él, sonriendo, le decía: no tengas miedo. Estás viva. Brilla. ¿Y si me pierdo?, preguntaba ella. Yo te encuentro, respondía él. Para él, ella era refugio. Un lugar seguro donde podía ser sin máscaras. Un espacio de silencio y ternura que nunca antes había conocido. Para ella, él era risa, libertad, impulso. Su tarde de viento, su instante de valentía, el eco que la empujaba a creer que podía más de lo que pensaba. Una noche, mientras miraban el cielo, se dijeron en voz baja: en otra vida sí voy a llegar a tiempo. Y en otra vida sí vamos a quedarnos. Ninguno lo sabía del todo, pero esa promesa no hablaba de destino, sino de evolución. Porque algunas almas no vienen a quedarse, vienen a encender una luz. Y él lo supo primero. Lo supo cuando sintió que sus caminos, aunque llenos de amor, ya no podían crecer juntos. No se fue porque dejó de quererla. No se fue por cobardía. Se fue, porque quedarse habría detenido lo que ella vino a aprender. El día de la despedida, él sostuvo el dolor en silencio. Ella intentó aferrarse al instante. Pero en el fondo, ambos comprendieron. No era abandono. Era el cumplimiento de una promesa hecha antes de nacer. El duelo fue largo. Ella se quebró. Lloró el futuro que no sería. El abrazo que ya no estaría. Pero en medio del dolor, descubrió algo. Aprendió a mirarse sin pedir permiso. A caminar sola bajo la lluvia. A ser su propio refugio. Comprendió que el amor más grande no era el que esperaba recibir. Era el que finalmente pudo darse. Y él, en su propio camino, también aprendió que amar a alguien a veces significa dejarla ir. No para desaparecer, sino para transformarse en recuerdo, en enseñanza, en raíz. Hoy ya no caminan juntos, pero una chispa permanece encendida. La certeza de que hay amores que no nacen para quedarse, sino para despertar lo que dormía. Y en algún lugar, más allá del tiempo, sus almas recuerdan aquella promesa. Si no fue en esta vida, será en otra. Las promesas verdaderas siempre encuentran el camino. Porque algunos encuentros no son finales. Son misión cumplida. El amor no siempre llega para acompañarnos toda la vida. A veces llega para sostenernos en el momento exacto en que íbamos a caer. Otras veces permanece. Pero duele, nos confronta, nos rompe, hasta que aprendemos a mirarlo sin miedo. Hay amores que se quedan y construyen hogar. Hay amores que se van y dejan cicatrices que se convierten en alas.
Hay amores que protegen y otros que nos hieren para obligarnos a despertar donde nunca quisimos mirar. Pero ninguno de ellos es un error. El amor que se queda enseña raíz. El que se va enseña libertad. El que lastima nos revela los límites que debemos aprender a poner. Y el que no pudo ser nos recuerda que el alma también sabe agradecer lo que no pudo quedarse. Porque el amor, en cualquiera de sus formas, no vino a garantizarnos permanencia, sino a empujarnos hacia aquello que el espíritu aún no sabe de sí mismo. Y aunque los cuerpos se separen, cuando un amor cumplió su misión, nunca desaparece por completo. Permanece en silencio, como una luz interior que no vuelve a doler. Pero tampoco deja de brillar. Los hermanos, las voces que elegimos para aprender a ser nosotros. Dicen los humanos que los hermanos se nos dan por destino. Pero no es destino, es decisión. Antes de nacer, el alma no elige un rostro ni un apellido. Elige los escenarios donde su espíritu podrá confrontarse consigo mismo. Y entre esos escenarios pocos son tan profundos, tan incómodos, tan reveladores, como el lugar que ocupamos dentro de una familia. Porque el hermano no siempre es ternura. A veces es rivalidad, comparación, espejo, resentimiento. Y también refugio, cómplice, raíz compartida. Por eso los elegimos. No para vivir en armonía, sino para recordar quiénes somos cuando alguien crece a nuestro lado y nos obliga a vernos desde afuera. ¿Por qué elegimos tener hermanos? El alma no elige hermanos por azar. Algunos vienen a enseñarnos humildad. Otros, a mostrarnos límites. Otros, a confrontarnos con lo que negamos de nosotros mismos. Un hermano puede ser el que nos eclipsa para obligarnos a encontrar nuestra propia luz. El que brilla menos para invitarnos a cuidar. El que hiere para que aprendamos a sanar. El que se convierte en sostén cuando la vida se quiebra. A veces pensamos que nacimos junto a ellos porque tocó. Pero no, fueron elegidos. Elegidos porque su carácter, su forma de amar, sus silencios y sus torpezas iban a empujar nuestra historia hacia aprendizajes que solos no habríamos buscado. Nadie nos enseña tanto sobre el ego, la comparación, la injusticia, la pertenencia, como aquel que comparte nuestra mesa y nuestra herida. El número de hermanos también es una lección. Algunas almas eligen ser hijos únicos para aprender a estar consigo mismos sin espejo. Otras eligen familias numerosas porque necesitaban perderse entre voces para descubrir su propia voz. En algunas vidas, 4 o 5 hermanos aparecen para que el alma experimente la renuncia, el reparto. Él no todo es para ti. En otras, solo uno basta. Una sola presencia capaz de moldear el carácter durante toda la existencia. No es cantidad. Es propósito. Cada hermano existe en la ecuación exacta donde el alma va a romper sus ilusiones y reconstruir su identidad. La posición en la que nacemos también enseña. Nada es casual en el orden de llegada. El primogénito carga el peso del ejemplo. Aprende responsabilidad antes del juego. A veces no lo elige por fortaleza, sino para sanar su propio miedo al fracaso. El hijo del medio vive entre silencios. Aprende a negociar su lugar en el mundo. Su lección es reconocer su valor sin gritar. El menor llega al terreno ya construido. Aprende confianza, pero también independencia frente a la protección. El que no nació, el bebé perdido o no llegado también forma parte del pacto. Su ausencia reorganiza el alma de todos. Cada posición revela una pregunta que el espíritu debía responder. ¿Quién soy yo, cuando no me elijo solo, sino entre otros? Cuando los hermanos se aman y cuando se hieren. No todos los pactos se viven desde la armonía. Hay hermanos que se pierden en el rencor. Hay silencios que duran décadas. Hay encuentros que solo sanan al final de la vida. Pero incluso en el conflicto el pacto sigue vivo. Porque algunos vínculos existen para que aprendamos a poner límites sin dejar de amar o a amar sin volver a lo que nos destruye. No todos los hermanos son compañía. Algunos son frontera. He visto almas abrazarse en la gloria y otras caminar juntas entre espinas.
He visto hermanos que fueron sostén en medio del abismo y otros que fueron la herida que jamás cerró. Pero en todos ellos vi lo mismo. Ninguno fue un error. El hermano no siempre es quien nos hace felices, pero casi siempre es quien nos revela quiénes somos cuando alguien comparte nuestra historia desde el principio. Y aunque la vida los separe, aunque el tiempo los enfríe, aunque cada uno tome un camino distinto. Si el pacto cumplió su propósito, queda algo que nunca desaparece. Una marca silenciosa en el alma que dice: no crecí solo. Crecí contigo. Y gracias a ti, ahora sé quién soy. Los hermanos, los espejos que elegimos. Hay hermanos que llegan al mundo antes que todos y aprenden a ser padres sin haber dejado de ser niños. Son los que cargan mochilas pequeñas y responsabilidades inmensas, los que crecen deprisa porque la vida no les dio opción. Ellos aprendieron a cuidar, aunque nadie supiera cuidar de ellos. Hay hermanas que se convierten en un segundo corazón de la casa, la que cocina, la que calma, la que abraza cuando mamá no puede, la que hace de su ternura un refugio para todos. A veces nadie ve su cansancio, pero su amor sostiene silencios que hubieran derrumbado la casa. Hay hermanos que se convierten en sombra y frío. El que hiere, el que roba, el que traiciona, el que se pierde en caminos oscuros y arrastra con él la esperanza de toda la familia. A veces no lo hizo por maldad, sino porque el dolor también se hereda. Hay hermanos que se van demasiado pronto. El que muere y deja un vacío que no envejece, una silla vacía en la mesa, un nombre que nunca deja de pronunciarse en voz baja. Su ausencia se convierte en un eco que acompaña toda la vida. Hay hermanos que viven con una discapacidad y su existencia se vuelve una escuela de devoción, paciencia y amor incondicional. Hermanos que requieren cuidado y, sin saberlo, enseñan el sentido del servicio y la entrega. Hay hermanos que enfrentan una enfermedad y unen a la familia alrededor de su fragilidad. Hay hermanos que aman tanto que se convierten en padres para tus hijos, hermanos que permanecen toda la vida, y hermanos que toman un camino diferente, porque su aprendizaje, y el nuestro, necesitaba distancia. Hay hermanos que salvan. El que dona un riñón, el que vende lo que tiene para ayudar, el que llega cuando todos se van, el que siempre responde al llamado aunque nadie lo llame. Ellos son la prueba de que la lealtad también puede ser una forma de amor sagrado. Hay hermanos que pelean, que se gritan, que se hieren, pero aún así se buscan. Porque el vínculo es más fuerte que las palabras dichas en el enojo, porque en algún lugar profundo saben que vienen del mismo origen. Y están esos hermanos que no se parecen en nada, salvo en el alma. Los que discuten, los que compiten, los que se alejan, pero que tarde o temprano regresan, porque el corazón recuerda lo que la memoria intenta olvidar. Al final, cada hermano es una lección encarnada. Uno llega a enseñarnos fortaleza, otro paciencia. Otro límites, otro perdón. Algunos nos muestran el camino, otros nos muestran el abismo. Pero todos, incluso los que duelen, forman parte del pacto silencioso que hicimos antes de nacer. Porque la fraternidad no siempre es armonía, pero siempre es un espejo. Y en él, tarde o temprano, terminamos viendo quiénes somos realmente. Al final, un hermano es un viajero que camina junto a tu alma por un tramo del universo. No llega para ser justo ni perfecto, llega para mover algo en ti. A veces trae cuidado, a veces dolor, a veces luz, a veces despedida. Pero toda huella que deja, herida o abrazo, es semilla. Porque el pacto nunca fue prometer armonía. El pacto fue recordarnos el amor en medio de lo que duele. Y solo cuando logramos amar la historia que compartimos, tal como fue, el alma entiende que la lección se ha cumplido. Los amigos que llegan como hogar. Hay amigos que no entran a nuestra vida como encuentros casuales, sino como retornos. No compartimos apellido ni linaje, pero al mirarlos sentimos la familiaridad de algo que ya conocíamos, como si el alma recordara antes que la mente. No son compañía pasajera, son refugio. Son esas almas que elegimos antes de nacer para que, en los días de frío emocional, haya un lugar al que podamos volver sin explicaciones ni máscaras.
Elegimos amigos así cuando nuestra alma sabe que atravesará momentos donde la soledad será grande y el mundo será demasiado duro. Los pactamos porque necesitaremos recordar que existe la ternura, la risa y el abrazo sincero. Ellos nos enseñan el valor de la presencia silenciosa, estar sin exigir, sostener sin controlar. Un amigo hogar es un puente, no un salvador. No nos rescata, camina a nuestro lado hasta que volvemos a levantarnos. Estas almas no siempre llegan en la infancia. A veces aparecen tarde, cuando creíamos haber aprendido a vivir sin compañía. Pero el alma ya lo sabía. En algún punto del camino, necesitaríamos compartir el peso de la vida. Y entonces llegan, sin ruido, sin promesas eternas, simplemente estando. Con ellos aprendemos que el amor también puede ser cotidiano, simple, honesto. Que la complicidad no siempre nace del drama, sino de la confianza. Elegimos amigos hogar para recordar que el viaje humano no fue diseñado para hacerse en soledad. Son pactos de descanso, de cuidado mutuo, de sostén. No vienen a cambiarnos, sino a recordarnos quiénes somos cuando no tenemos miedo. Y aunque algunas amistades se transformen o se apaguen con el tiempo, el aprendizaje permanece, no estamos solos en el mundo, y el amor también puede tener forma de compañía tranquila y lealtad profunda. Los amores breves que incendian el destino. Algunos amores no llegan para morar toda una vida, sino para encenderla. Son intensos, luminosos, irrepetibles. Se cruzan con nosotros en el punto exacto donde algo dormía en el alma y necesitaba despertar. Los elegimos antes de nacer porque nuestra evolución requería un impacto profundo, una sacudida capaz de movernos de aquello que creíamos definitivo. Estos amores no son accidentes. Son llamas pactadas. Llegan para romper estructuras internas. Para mostrarnos quiénes podemos ser cuando sentimos sin miedo. Para iluminar zonas que nunca habíamos mirado. Con ellos aprendemos pasión, vulnerabilidad, coraje, deseo de vida. Nos recuerdan que el corazón puede latir con más fuerza de la que imaginábamos. Pero también enseñan algo más difícil, el amor no siempre significa permanencia. A veces amar consiste en aceptar que un vínculo cumplió su misión. Estos amores no se quedan porque su propósito no era acompañarnos siempre, sino transformarnos. Sin ellos, continuaríamos dormidos en hábitos, certezas o vidas prestadas. La despedida duele porque el alma reconoce lo sagrado del encuentro. Pero detrás del dolor se revela el aprendizaje. Aprendemos a elegirnos. A no aferrarnos. A comprender que el amor verdadero no se mide por el tiempo, sino por la huella que deja. Los elegimos para recordar que hay encuentros que no fundan hogares, pero encienden universos. Y aunque el vínculo se disuelva en lo físico, algo permanece vivo en la memoria del alma, la certeza de que fuimos capaces de amar, sentir y renacer. Los maestros disfrazados de personas comunes. No todos los pactos de amor se parecen al cariño o la ternura. Algunas almas eligen enseñarnos a través del conflicto, la confrontación o la incomodidad. Son personas que, en apariencia, llegan a desafiarnos, un jefe rígido, un compañero áspero, alguien que nos bloquea, corrige o presiona. Sin embargo, en un nivel más profundo, no vienen a lastimarnos, sino a fortalecernos. Antes de nacer, el alma sabe qué áreas necesita desarrollar. Para algunos, la lección es el valor, para otros, la paciencia, el límite, la dignidad o la voz propia. Estas personas encarnan el papel que permitirá que esa fuerza surja. No son verdugos, son espejos de aquello que todavía no sabemos defender. Con ellos aprendemos a decir no, a reconocer nuestro valor, a salir del lugar donde éramos pequeños. Nos impulsan, a veces con dureza, a abandonar dependencias emocionales o zonas de comodidad. Lo que en la superficie parece fricción, en profundidad es crecimiento. No elegimos sus métodos, elegimos la lección. Y aunque no siempre podamos agradecerles, su presencia marca un antes y un después. Son pactos de evolución. Pactos para aprender que la fuerza interior no nace en calma absoluta,
sino en el momento en que el alma decide mantenerse en pie. Los hijos, los que llegan y los que no se quedan. Elegimos a nuestros hijos, y ellos nos eligen a nosotros. Cada alma que llega, aunque su paso por la tierra sea breve o silencioso, trae consigo una lección profunda. Algunos hijos vienen a enseñarnos la entrega, la responsabilidad, la ternura. Otros vienen a recordarnos la fragilidad de la vida, el misterio del amor que no exige nada a cambio. Hay hijos que crecen, ríen y caminan con nosotros. Otros parten antes de tiempo. Algunos no llegan a nacer. Cada una de esas presencias o ausencias tiene un propósito que no siempre puede comprenderse con los ojos del cuerpo. El alma los reconoce como maestros de lo más sagrado. El vínculo que existe entre creación, pérdida y trascendencia. Ser padre o madre no significa solamente guiar, también significa aprender. A través de los hijos, el alma explora el amor más desinteresado, el sacrificio, la vulnerabilidad. Incluso cuando el dolor aparece, cuando un hijo se va, cuando no llega, cuando duele su destino, el vínculo deja una huella transformadora que atraviesa vidas. Elegimos a los hijos para vivir una experiencia que ninguna otra relación ofrece, amar sin garantías, sin control, sin certeza del mañana. Y aunque la mente no siempre entienda, el alma sabe que cada encuentro, incluso los que duran un suspiro, deja un aprendizaje eterno. Las almas que nos hieren. Hay personas cuya presencia deja cicatrices. No llegamos a ellas por castigo ni por destino cruel, el alma las eligió porque necesitaba comprender algo que solo nace del dolor transformado. A través de traiciones, abandonos, engaños o rupturas profundas, aprendemos a reconocernos, a poner límites, a elegir dignidad, a decir basta. Estas almas no son enemigas espirituales, son portadoras de una lección que no habríamos aprendido en calma. Ellas nos confrontan con nuestras heridas más antiguas, con carencias que ignorábamos, con la parte de nosotros que todavía busca amor desde el vacío. El aprendizaje no está en la herida, sino en lo que hacemos con ella. No elegimos sufrir, elegimos despertar. Elegimos recordar que el amor propio no es rechazo, sino cuidado. Que el perdón no siempre significa reconciliación. Que alejarnos también puede ser un acto sagrado. Cuando la herida sana, algo se revela, ya no somos los mismos. Hemos crecido en conciencia, en fortaleza, en claridad. Y aunque su paso por nuestra vida dolió, su presencia cumplió el pacto que el alma había trazado, enseñarnos a volver a nosotros. Los desconocidos que cambian el curso de la vida. Hay encuentros breves que parecen casualidad, pero transforman destinos. Un desconocido en un hospital, alguien que aparece en una conversación inesperada, una persona que ofrece ayuda justo en el instante preciso. No permanecen. No regresan. A veces ni siquiera sabemos su nombre. Pero su paso cambia una decisión, una ruta, una vida entera. Estas almas son nodos de transición. Las elegimos para momentos donde el camino podía bifurcarse y su aparición inclina la balanza hacia aquello que nuestra alma necesitaba vivir. No vienen a acompañar, sino a redirigir. La brevedad de su presencia nos recuerda que no todo vínculo requiere permanencia para ser significativo. A veces, la misión de un alma se cumple en un gesto, en una palabra, en un cruce fugaz. Los desconocidos que nos cambian la vida nos enseñan confianza, sincronía y entrega. Nos recuerdan que el universo no es caos, es una trama viva, donde cada encuentro tiene sentido aunque no podamos explicarlo. Los que llegan tarde, y aún así llegan. Hay personas que aparecen cuando la vida ya nos había transformado. Llegan después de pérdidas, de renuncias, de reconstrucciones internas. No vienen para salvar lo que fue, sino para acompañar lo que ahora somos. Los elegimos porque había partes de nosotros que solo podían florecer en madurez emocional. Si hubieran llegado antes, nos habríamos encontrado incompletos, inmaduros, temerosos. Su llegada tardía no es error, es precisión del alma. Estos vínculos enseñan paciencia, calma, descanso. No incendian el destino,
lo acunan. Nos recuerdan que el amor también puede aparecer cuando la esperanza parecía cerrada y que no siempre se ama en el primer acto de la vida. Llegan tarde, sí, pero llegan cuando ya estamos listos para verlos. Los guardianes del alma. Existen personas que no brillan con estruendo, pero sostienen nuestra existencia. No buscan protagonismo, no reclaman atención, no hablan de amor. Lo practican. Son quienes permanecen cuando el resto se va. Quienes escuchan cuando el mundo calla, quienes acompañan sin exigir explicación. Los elegimos como guardianes porque, a lo largo del camino humano, habrá momentos en que la fe en nosotros mismos vacilará. Ellos no nos empujan ni nos dirigen, nos sostienen. Nos recuerdan, en silencio, que seguimos de pie. Su misión es discreta, pero profunda. Representan el amor que no necesita ser nombrado, la lealtad que no hace ruido, la presencia que cura sin promesas. El alma los reconoce como anclas, faros, raíces. Ellos nos enseñan la humildad del afecto verdadero, aquel que no busca recompensa, sino que existe simplemente porque es amor. Los ancestros que hablan a través de la sangre. No caminamos solos, caminamos con la historia de quienes vinieron antes. Elegimos una familia, un linaje, una historia llena de silencios, heridas, luchas y sueños incompletos. A través de la sangre, el alma dialoga con aquello que no se dijo, con aquello que todavía busca sanación. Elegimos nuestros ancestros para comprender de dónde venimos y decidir hacia dónde queremos ir. Algunos patrones nos desafían, otros nos sostienen. Algunas cargas nos pesan, otras nos fortalecen. Cada vida que encarnamos responde, de algún modo, a una pregunta que alguien antes no pudo responder. Sanar no significa negar el pasado, sino transformarlo. Al vivir nuestra historia con conciencia, dejamos un puente abierto para quienes vendrán después. Los ancestros nos recuerdan que somos parte de una larga conversación del espíritu, una conversación que continúa a través del tiempo. Los que nunca conocimos. Hay almas con las que sentimos un vínculo inexplicable, aunque nunca cruzamos sus caminos. Personas que estuvieron a punto de entrar en nuestra vida y no lo hicieron. Relaciones que no comenzaron, historias que no se concretaron. Y aún así, las sentimos. Estos pactos se cumplen en ausencia. No se manifiestan en actos, sino en intuiciones, sueños, posibilidades. Representan caminos alternos que el alma contempla, aprendizajes que se revelan sin ser vividos en materia. Nos enseñan que el amor no siempre necesita presencia para existir. Que hay conexiones que permanecen como promesa silenciosa, como susurro del destino, como memoria de algo que pudo ser y no fue porque no era el tiempo. Y aún así, dejan huella. A veces pienso que el universo no se sostiene por estrellas, sino por los hilos que tensan las almas entre sí. Nadie llega por accidente. Nadie se queda sin motivo. Cada encuentro deja una señal en la orilla del tiempo y cada ausencia también. Yo he visto cómo el dolor une más que la dicha, y cómo el amor, incluso cuando se rompe, sigue respirando en lo profundo de la memoria. Así camina el alma, atada y libre al mismo tiempo, tejiendo puentes invisibles entre lo que fue y lo que aún no nace. Y en ese tejido, dulce, incómodo, luminoso y oscuro, aprendemos que el verdadero destino no es llegar a algún lugar, sino reconocernos en los hilos que elegimos sostener. La sinfonía de los que caminan juntos. Hay almas que se cruzan solo un instante, el rostro cansado en una sala de hospital, el conductor que escucha en silencio, la anciana que sonríe en el semáforo. No saben tu nombre ni tú el suyo, pero aún así dejan una huella. Son recordatorios breves de que no caminas solo, formas parte de un latido mayor. Vivir en el mundo es aprender a convivir con luces distintas a la nuestra. Hay desconocidos que nos muestran paciencia, hay multitudes que nos empujan al desorden, hay voces que hieren y voces que sostienen. Y, aún así, todo pertenece al mismo tejido, el de las almas que comparten tiempo, calles, ciudades, dolor y esperanza. Porque el planeta no es solo tierra y piedra, es una casa espiritual donde las almas aprenden juntas. Lo que uno elige, resuena en muchos. La bondad se expande.
El egoísmo también. Y cada acto, por pequeño que parezca, modifica la respiración de aquello que llamamos humanidad. Aprender a vivir en colectividad no es estar de acuerdo con todos, ni amar sin límites. Es recordar que incluso el extraño que no volveremos a ver forma parte de nuestra lección. Que nadie atraviesa la vida aislado. Que cada cruce, cada encuentro fugaz o profundo, existe porque algo debía revelarse en nosotros o en el otro. Y, al final, todo se reduce a una tarea silenciosa. Habitar el mundo con conciencia, mirar al otro sin olvidar que también es viaje, herida, búsqueda. Porque solo cuando comprendemos que el destino no se camina en solitario. La humanidad, por un instante, aprende a respirar al unísono.